organizada por la Unión Nacional de Trabajadores para dar a conocer los acuerdos y conclusiones emanados de los foros realizados bajo el título Hacia un acuerdo nacional para enfrentar la crisis. A continuación, le damos la palabra a nuestra compañera Adriana Urrea, secretaria general de Sudmotimex, quien leerá el boletín de prensa, y pedimos a nuestros compañeros de los medios de comunicación estar atentos y, por supuesto, les damos la más cordial bienvenida a todos ellos y también a los integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores, por supuesto, a su presidencia colegiada. Compañera Adriana Urrea, tiene usted la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenos días y muchas gracias a todos los que nos acompañan esta mañana en esta conferencia de prensa. Yo les voy a leer, por supuesto, este comunicado a nombre de la Vicepresidencia de Comunicación Social de la Unión Nacional de Trabajadores, que integra el compañero Pedro Luébano, del Frente Auténtico de Trabajo como vicepresidente y yo como secretaria de esta comisión. Y bueno, nada más aclarar que ese comunicado fue consensado entre todos los convocantes a los foros para lograr este acuerdo nacional, que fueron, por supuesto, la Unión Nacional de Trabajadores, la UNT, el Frente Amplio Social Unitario, el Encuentro Nacional de Dirigentes, ENADI, y la CIS también. Entonces, bueno, procedo a la lectura de nuestro boletín. Y bueno, durante los 3 días de sesiones de trabajo que se llevaron en las semanas anteriores, la UNT, el IFASU, el ENADI y la CIS promovieron la discusión consciente y profunda de los problemas a los que nos enfrentamos como resultado de la pandemia por la propagación del COVID-19 y el recrudecimiento de viejos problemas nacionales de pobreza, precariedad, exclusión, desigualdad y falta de equidad en el acceso a derechos y servicios. En otros términos, los efectos del modelo neoliberal. Se contó con la participación y representación de diversos actores sociales, empresarios y trabajadores del campo y la ciudad. Los panelistas coincidieron en que nuestro país necesita con urgencia de un gran acuerdo nacional que retome los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU y la Agenda 2030 de la CEPAL y que nos permita resolver la crisis multidimensional en que estamos inmersos en los ámbitos económico, social y medioambiental. El nuevo modelo de desarrollo al que aspiramos implicará el combate a la corrupción, el respeto a los derechos humanos y la construcción de un verdadero Estado social democrático de derecho. En ese contexto se debe recuperar la rectoría del Estado, impulsar la inversión productiva y apoyar a la economía social a partir de un análisis objetivo de la situación económica derivada de la crisis económica, que distinga entre las necesidades inmediatas y los grandes objetivos de un nuevo curso de desarrollo que revierta las asimetrías y las desigualdades que prevalecen en el país, es decir, que revierta las reformas y las políticas neoliberales. En el foro se abordaron los temas de seguridad social y Estado social y democrático, reactivación económica y derechos laborales, y también las bases para construir un acuerdo nacional. Entre las principales conclusiones podemos mencionar las siguientes. Primero, la necesidad de un acuerdo nacional incluyente, intersectorial, sostenible, que tenga perspectiva de género, intergeneracional, intercultural y de derechos humanos. También se concluyó fortalecer las capacidades fiscales del Estado, que haya una profunda reforma del sistema de seguridad social que deroje el sistema de cuentas individuales que solo aseguran bajas tasas de reemplazo y que promueve el riesgo de empobrecimiento en la vejez. Y en este sentido, pues impulsar un sistema nacional integral de seguridad social solidario. También se concluyó que se debe constituir un seguro de desempleo de alcance nacional y el establecimiento de un programa de ingreso mínimo vital no ligado a la condición laboral. Otra conclusión fue la necesidad de reconstruir y fortalecer el sistema de salud con cobertura universal, que haya esquemas de acceso a servicios y protección adecuados a las condiciones de las personas que viven y trabajan en el campo. Se debe de construir una política también de cuidados que atienda a personas enfermas con discapacidad o cualquier otra necesidad de atención, y que esto vaya con un enfoque de que se atienda pues la inequidad de los trabajos de cuidado no remunerados. Se concluyó también como medidas inmediatas construir una política permanente de Estado en materia de empleo que permita a corto plazo recuperar
los puestos de trabajo suprimidos y las actividades productivas perdidas durante la emergencia sanitaria. Otro punto es el promover la mejora sostenida de los salarios, impulsar la formalización y protección de personas que trabajan en el sector informal, así como la reactivación de la economía debe de acompañarse de políticas sociales que atiendan a los sectores más vulnerables de la población. Se concluyó también que se deben eliminar los abusos que se han cometido al amparo del outsourcing y otros esquemas de terciarización y subcontratación. Se debe reglamentar las distintas modalidades de teletrabajo y anticipar los cambios en los procesos de trabajo derivados de la innovación tecnológica en marcha, promoviendo la formación y capacitación profesional, entre otras medidas. También una conclusión es la protección del empleo, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, las pymes, así como a los productores, con estímulos a la contratación de personal. Se requiere fortalecer la contratación colectiva, la capacidad de negociación y la democracia sindical de las organizaciones sindicales, por supuesto, al tiempo que se garantiza su libertad y autonomía. Otro punto es el fortalecimiento a la micro, pequeña y mediana empresa con el apoyo de la banca de desarrollo y llevar a cabo un plan para incorporar a la economía formal a los trabajadores del sector informal. En este foro se concluyó también que se deben impulsar los programas de generación de infraestructura que permitan la creación de empleos, además de modernizar la planta productiva del país. Entre los sectores involucrados, pues está la industria aeronáutica, la energía, telecomunicaciones y, entre otras, promoviendo la inclusión digital de toda la población, así como la promoción de la ciencia y la tecnología. Se concluyó además que es necesario impulsar la soberanía alimentaria apoyando a los pequeños y medianos productores y con esto hacer valer el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para proteger los derechos de los jornaleros agrícolas y los pueblos originarios. En tema de mujeres, las mujeres se encuentran entre los sectores más afectados por la pandemia. El confinamiento, ha reducido los distintos tipos de violencia en su contra, por lo que se propusieron políticas que promueven la igualdad sustantiva en todos los ámbitos y, por supuesto, se demanda la ratificación inmediata del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. También una conclusión es que el movimiento sindical y social profundizará en el análisis del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, en sus capítulos referentes al tema laboral, las telecomunicaciones y las actividades productivas del sector rural para impulsar su desarrollo en beneficio del país y de los trabajadores. Hubo un llamado de la deuda pública en términos de sus impactos en el presente y en el futuro del país y a promover la constitución del Consejo Económico y Social de Estado como una alternativa que permita avanzar en la institucionalización del diálogo social. Las organizaciones y personalidades que confluyeron en este foro que a partir del mismo se puede contar con insumos suficientes para construir un gran acuerdo nacional, plural e incluyente nos permite reconstruir la planta productiva y la economía para avanzar en la democratización y transformación económica, política y social del país. Hacemos notar que simultáneamente estamos trabajando junto a otros referentes en la perspectiva de avanzar en los procesos unitarios del movimiento social y de abonar en la construcción de un acuerdo nacional que supere la polarización política, que siente las bases de un nuevo curso de desarrollo. Las conclusiones de este importante foro se harán llegar al presidente de la República con la intención de iniciar un diálogo social con el fin de establecer una nueva relación entre el gobierno y la sociedad. Eso sería todo. Y bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los que nos acompañan. Gracias, compañera Adriana. Gracias. Bueno, yo con mucho respeto y consideración me gustaría hacer un par de precisiones. La conferencia de prensa fue convocada por la UNT, por el CIS, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, por el FASU, Frente Amplio Social Unitario, y por el ENADI, el Encuentro Nacional de Dirigentes. Y como invitados especiales, los compañeros de la mesa de diálogo,
que participaron activamente en estos foros, y la idea era cumplir con uno de los acuerdos que se habían tomado de hacer esta conferencia de prensa para dar a conocer las propuestas que surgieron de estos foros para ir a ese gran acuerdo nacional frente a la crisis. Y bueno, pues en esos términos está planteado en esta boletín de prensa, en este documento de consenso, y inclusive hemos tenido otras invitaciones de otros referentes para fortalecer la unidad, para fortalecer nuestras alianzas, y me parece que todos los esfuerzos por lograr consolidar este proceso de transformación son bienvenidos. Y bueno, como saben, están la presidencia colegiada, el ingeniero Agustín Rodríguez, el capitán Mario Díaz, está el compañero Martín Esparza, está el compañero Tereso, está el compañero, los compañeros de la CTM, del Congreso del Trabajo, de la CROM, el compañero Rodolfo. Entonces todos son bienvenidos, y yo solo quería hacer esta pequeña aclaración, y por supuesto les dejo a ustedes la palabra para que aborden los temas del boletín de prensa que fue presentado hoy a la prensa. Adelante, por favor. También está presente el doctor Gibran Ramírez. El doctor Gibran, el director del CIS, por favor. Entonces, está a su consideración, ingeniero, por favor, Gibran. A ver, déjenme ver si tienes tú quien... No, no había pedido la palabra, en todo caso, si alguien la quiere hacer. Por favor. Sí, me permite, don Francisco. Adelante, por favor, ingeniero, por favor. Muy buenos días. Yo reconozco en todo lo que vale el documento que se armó como conferencia de prensa, como boletín de prensa. Abarca prácticamente todos los tópicos de lo que se dio en los 3 foros, o en las 3 partes del foro, en los 3 días. Me parece que el sustento principal de estos foros es construir el camino, y para llegar a un gran acuerdo nacional que pueda ayudarnos a salir de esta crisis económica que cada vez se profundiza más, y también se definen algunas líneas de trabajo que podemos hacer de manera conjunta y unitaria, todas las vertientes del sindicalismo nacional y algunas de carácter internacional. Fundamentalmente en lo que se refiere a la posición de construir la unidad dentro de la diversidad, es lo fundamental para seguir avanzando en este acuerdo de carácter nacional, que ojalá y haya la buena disposición y la buena voluntad de los sectores, otros, porque un sector es el sector sindical, el otro sector es el gubernamental, el otro es el empresarial, el otro son los campesinos, otro es la sociedad civil, el otro es la academia y los intelectuales, que yo creo que todos cabemos en un gran proyecto. También en ese proyecto se destaca y se reitera el planteamiento de la creación del Consejo Social y Económico de Estado, que puede ser bastante accesible para esos momentos. Yo creo que todos en este momento tenemos un punto de coincidencia, y es la reactivación inmediata de todas las actividades económicas para el desarrollo del país. También el de generar las condiciones de promoción y participación en la parte médica y de salud para quienes van a reincorporarse, para quienes vamos a reincorporarnos. Entonces,
Tiene aspectos importantes que no voy a reiterar, solamente destacar esta parte de la unidad, de la gran unidad para el acuerdo nacional dentro de los marcos de la pluralidad y este punto de la participación con la máxima voluntad de todos los sectores y de la construcción de ese gran pacto que puede ser el acuerdo del Consejo Económico y Social, que puede ayudar mucho como un camino. Puede haber otros. Y darle la bienvenida a todos los que estamos ahorita en esta conferencia, que finalmente nos ayuda para seguir dando los pasos. Es todo, muy amables y gracias. Gracias, ingeniero. Por favor, Rodolfo. Doctor Gibran había pedido la palabra. ¿Quién, Gibran? Gibran. Adelante, Gibran, por favor. Gracias, gracias compañeros. Muy buenos días a todos. Yo quiero ser muy breve, nada más destacar algunos aspectos. Lo primero, decir que en México ha comenzado una transformación hacia un nuevo pacto social. La correlación de fuerzas en materia electoral, pero en general en toda la sociedad, ha decidido transitar hacia un nuevo estado de las cosas, dejar el neoliberalismo y las recetas de política pública que nos trajeron a donde ahora estamos. La mayoría de los problemas que enfrentamos en esta crisis no son problemas coyunturales generados por las condiciones actuales, sino que se agudizan problemas estructurales que estuvimos analizando a lo largo de los foros con destacados dirigentes, con académicos, con intelectuales, con organismos internacionales. Una vez que la correlación de fuerzas ha cambiado, que hay una decisión en todos los sectores de la sociedad o en casi todos por transitar hacia algo distinto, corresponde a los distintos sectores del pueblo establecer los términos en que habremos de construir el futuro que vendrá. En estos tiempos de cambio se conjugan una dinámica de destrucción de las estructuras, de las políticas que había, con una deconstrucción de un futuro nuevo, de nuevas recetas, de nuevas maneras de tratar los problemas. Con la pandemia, con la crisis económica, se han agudizado viejos dolores, heredados todos o la mayoría de ellos de la forma de hacer las cosas en las últimas décadas. Este acuerdo que hemos prefigurado, estas conversaciones, son el inicio de un diálogo muy importante para fijar los términos de lo que habrá de ser el México post-neoliberal. Destacaría nada más algunos puntos que tienen que ver con el tránsito de políticas orientadas a cuidar los flujos a políticas orientadas a cuidar a las personas. Hemos acordado, y me parece muy importante, voy a destacar algunas cosas porque son las que competen a la conferencia interamericana que represento. En primer lugar, transitar o profundizar las políticas que tienden a una seguridad social universal. En segundo lugar, tomar en serio el enfoque preventivo de la salud y generalizarlo. En tercer lugar, transitar hacia un nuevo sistema de pensiones. En cuarto, profundizar las transferencias directas para transitar hacia una renta básica o un esquema de ingreso mínimo vital. En quinto lugar, el sistema de cuidados, otra cosa que tenemos que poner sobre la mesa, y hay ejemplos para hacerlo, se han hecho en otros países, México lo puede hacer también. En sexto lugar, que siga y se profundice la recuperación del salario mínimo. En séptimo lugar, los esquemas de protección al ingreso. En octavo, la regulación del outsourcing y las plataformas digitales. El noveno, la contratación colectiva auténtica. Y en décimo, cuidar a quienes nos cuidan, proteger a los jornaleros y a las personas que hacen trabajo del hogar. Creo que es muy importante destacar que vamos montando el espíritu de los tiempos e intentando darle forma. No son recetas que surjan de otro lugar más que de las necesidades del presente. Las ponemos aquí a consideración de la sociedad, de la academia, de los distintos sectores del pueblo de México, y las presentaremos a las autoridades del Estado mexicano. Muchas gracias a todos los compañeros que han colaborado en este
diálogo entre diferentes, pero tendiendo a la unidad, a un acuerdo que sirva para el bien de México. Muchas gracias, en especial al compañero Francisco, que ha ayudado a nuestra participación en la formación de este diálogo y del acuerdo, y a todos los que construyeron un documento que creo podría concitar mucho acuerdo, mucha discusión, pero digamos con acuerdos fundamentales en la sociedad mexicana. Es una alternativa que no había estado sobre la mesa hasta ahora. Quienes habían puesto las alternativas de un acuerdo nacional habían sido principalmente cámaras empresariales. Creo que la mayoría del país, la mayoría del pueblo trabajador, tendrá cosas valiosas que ver en nuestra propuesta. Gracias, Gibran. Por favor, ¿quién? Escuché por ahí otra participación, ¿se me figuró? No. Por favor. Yo, Francisco. Rodolfo, por favor. Nuevamente, buenos días. Me da mucho gusto saludar a todas mis compañeras y a mis compañeros y a los medios que nos acompañan en esta rueda de prensa. Efectivamente, este es un ejercicio muy trascendente porque nos encontramos reunidos diferentes corrientes sindicales que había sido difícil que hubiéramos convergido en una situación tan importante, tan trascendental. A lo largo de los años siempre hemos buscado la unidad nacional, pero por diversas circunstancias no se ha dado. Y a veces entramos juntos en algunos asuntos de carácter social, económico, que afectaban a los trabajadores y a la sociedad en general, y lo hicimos siempre de manera conjunta, marchando tanto cuanto diferentes, pero no es tan difícil que en estos momentos nos podamos reencontrar y empujar todos hacia un acuerdo nacional para enfrentar esta crisis. Debemos de poner en el centro de las cosas a los trabajadores, a su salud, a su familia, a su bienestar, a su salario, a la protección en su seguridad social. Por eso es que tenemos que llegar a estos acuerdos con la academia. De hecho, participaron en estos foros que agradecemos hayan invitado a la Confederación Regional Obrera Mexicana, en estos foros donde pudimos expresarnos libremente cuál era el sentir de cada central obrera, de cada organización de trabajadores y de los campesinos y de los intelectuales y de los, faltaron los maestros, pero de alguna forma estuvieron los campesinos y estuvieron también algunos empleadores. Tenemos que privilegiar y reencontrar el diálogo social. Eso es muy importante. Para poder avanzar, tenemos que hacer a un lado diferencias y tenemos que empujar los aciertos para fortalecer el México que requieren todas y todos. Por eso es que agradezco y pues ha sido un amplio boletín donde se condensaron todas las propuestas, pero lo más importante, sigamos construyendo esa unidad. Falta mucho. Hoy hemos terminado un documento, pero ahora falta realizar las acciones para alcanzar el cumplimiento de ese documento. Hemos plasmado cosas muy interesantes, muy necesarias, pero ahora viene lo importante, ahora viene la acción, las acciones que tenemos que emprender. Y efectivamente, tenemos que reconocer que las políticas económicas venían afectando el salario y las condiciones de la clase trabajadora. Se precarizaron totalmente las condiciones de la clase trabajadora, sus salarios, su bienestar y en ocasiones su patrimonio. Por eso es que a nombre de la Confederación Regional Obrera Mexicana hemos hecho un documento, compañeros, pero ahora
pongámosle lo más importante, realicemos las acciones que sean necesarias para que este documento llegue a la realidad. Comparto la opinión de que muchas veces se hablaba de macroeconomía. Es que había que cuidar la macroeconomía, pero se descuidaba la microeconomía. Cuando arriba de la mesa de los trabajadores haya mejores alimentos, haya mejor sustento, haya mejor salario y efectivamente podamos combatir la desigualdad social, entonces sí estará el movimiento obrero cumpliendo con una de sus obligaciones, procurar el bienestar de la clase trabajadora. Pero mientras no se alcancen esos niveles de bienestar, de salarios, de protección a la salud, de las pensiones, de las jubilaciones, de combatir el outsourcing y de alguna forma también alcanzar las metas de la seguridad universal y el seguro de desempleo, pues todavía estaremos trabajando sentados en el escritorio, pero ahora arremanguémonos las mangas y pongámonos a trabajar para alcanzar las acciones que nos hemos propuesto. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Ismael Cano. También están compañeros del campo es de todos y de la Martínez Pasa de la Nueva Central. Ok. Gracias, buenos días. De manera breve, gracias por la oportunidad de expresarme. Me parece que esta es la gran oportunidad del movimiento social en México. Venimos de un país devastado, de un régimen de más de 8 décadas, en la que ha corrido el desempleo, el hambre, la miseria, y corre por demás la sangre, lastimosamente. Creo que el mandato del 2018 electoral, por la vía electoral, nos da la gran oportunidad. Quisiéramos más con este gobierno, quisiéramos que se cumplieran sueños, demandas. Sin embargo, esta es la gran oportunidad histórica y no la podemos dejar pasar. Y lo tenemos que hacer en base, y lo estamos trabajando, y mucho énfasis se hizo en estos foros, en que la unidad prevalece, pues, en la gran oportunidad de hacer la unidad política sobre lo ideológico. Y esta gran oportunidad tiene que hacerse sobre un pacto de Estado soberano. Y le tenemos que decir al gobierno, a los 3 poderes, sobre todo al Ejecutivo y Legislativo, que en el movimiento social tenemos propuesta, que en el movimiento social hemos trabajado siempre por considerar que la clase trabajadora es el cambio y que esta propuesta incluso se la hemos manifestado a través del Legislativo, ya se la hemos manifestado a este gobierno directamente en el Ejecutivo. Hay una propuesta y creo que todo subyace en poder revertir estas reformas estructurales. Es evidente que se inician en 1997 con la entrega de los recursos de los fondos de retiro a los banqueros, que lo administran de manera discrecional. Me parece que esta es una forma de empezar un diálogo y abrir el Parlamento y exigir que se abra el Parlamento para que las decisiones sean en torno, pues, al beneficio de los trabajadores para atacar el desempleo. Yo no estaría de acuerdo en que tratemos cosas de que se amplíe la tasa de reemplazo, que se amplíe la tasa de aportaciones, por ejemplo, en términos de la seguridad social. No, yo creo que se tiene que revertir la reforma, se tiene que regresar a la administración del gobierno y de los trabajadores con sus representaciones de los fondos de retiro y que se puedan esos recursos aprovechar en términos de generar empleo, de generar una pensión universal, y creo que esto no es posible, todo esto no es posible si no revertimos la reforma de 1997 de la Ley de Seguridad Social. Ahí empiezan las reformas desestructurales, yo le llamo, y que cierran
con la reforma energética. Todas estas reformas se tienen que revertir, pero yo creo que tenemos que empezar por la base social, por la base de este pacto soberano que nosotros entendemos, y la unidad y el acuerdo del movimiento social está y subyace en las entrañas de la seguridad social. Y creo que si no revertimos esta reforma, si no exigimos, entonces no podemos. Y una reforma laboral que además es urgente ahorita después de la pandemia, porque han cambiado nos estamos enfrentando a un nuevo orden mundial, una nueva disputa por la hegemonía mundial, y nos estamos enfrentando evidentemente a nuevas relaciones de producción. Entonces, todo subyace pues en la seguridad social y en la medida que el movimiento social se pueda organizar. Creo que eso es lo suficiente y amplio, hay que decirlo claro y directo para poder llegar a un acuerdo, y llamamos a este gobierno, exigirle, demandarlo, pero llegar con una autoridad, y esa autoridad la genera la unidad del movimiento social, y creo que va bien avanzado y se ha logrado en todos los trabajos antes, en los foros, y ahorita pues con esta conferencia de prensa. Gracias. Gracias, Ismael. ¿Quién es del campo es de todos, Fabiola? Pidió la palabra el compañero Tereso Medina y Luis Gómez Garay del campo es de todos. Por favor, sí los tengo aquí registrados. Es Luis Gómez, el del campo es de todos. Todos, a Martín, al compañero Tereso y a Luis Gómez Garay. ¿Quién es el del campo es de todos? Luis Gómez Garay. Luis Gómez, bueno. Adelante, Luis. Muchas gracias, compañeros. Creo que el movimiento campesino está presente en esta reunión importante, con un sector combativo, con una larga historia en la construcción de nuestro país. Es evidente que hoy en día el movimiento social también tiene la necesidad de expresarse con relación por lo que se ha luchado durante más de 30 o 40 años y que hoy en día tampoco vemos tomar cuerpo en acciones de política pública. Es claro que para los productores del campo, que es sin duda uno de los sectores más atrasados, desprotegidos, la posibilidad de generar un acuerdo nacional para sacar adelante todos los sectores, para sacar adelante al campo, es de vital importancia. Ustedes tienen en sus manos el diagnóstico de lo que implica el campo mexicano, con los niveles de pobreza en el que está, con los niveles de exclusión, con los niveles de atraso en el aparato productivo, con los niveles de desprotección social que hoy se dan. No es en vano lo que planteamos en el encuentro. La seguridad social es prácticamente inexistente en nuestro sector. Solamente se reconoce a menos del 3 o 4% de los trabajadores eventuales. Y la seguridad social en ese sentido está profundamente ausente en este contexto. Es ahí, y sobre todo en estos días de pandemia, es ahí donde se está pegando con una fuerza inusitada este tema del COVID-19, en un lugar donde no existen las condiciones de sanidad, donde los hospitales están desmantelados, donde las clínicas no tienen personal, donde no hay los diversos mecanismos que se necesitan para atender esta emergencia. Nosotros planteamos que se retomen las banderas de la campaña del 18, que este acuerdo nacional implique una apertura democrática hacia el sector social, que implique un esquema incluyente en la conformación de la política pública, que sea un proceso en el que el campo también sea tomado en cuenta dentro de las políticas de desarrollo de la nación, en un esquema en el que la seguridad social no deje de ser solamente algo que pareciera de lujo. Es largo el camino y seguramente será más corto si este acuerdo nacional se genera
y sobre todo si cambia la perspectiva del presidente de la República. Muchas gracias. Gracias, compañero. Martín. Gracias, compañero Francisco Hernández Juárez, todos los compañeros que están siguiendo esta transmisión y a los medios de comunicación. A nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas y de la nueva Central de Trabajadores, consideramos que en términos generales... No se escucha, compañero Martín. ¿No se escucha? Súbele un poquito a tu volumen. Ahí está todo, compañeros. ¿Se escucha ahí? Bueno, ahí sí se escucha, pero acércate un poquito más, por favor. A ver. Ahí está. ¿Se escucha? Ahí se escucha mejor. Bueno, les decía que a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas y de la nueva Central de Trabajadores, en términos generales estamos de acuerdo con el documento que se ha leído después de estos foros que hemos tenido, con participaciones muy importantes de organismos internacionales, con intelectuales, con académicos y también con la presencia de distintas dependencias del gobierno federal. Hay algunos temas que hay que puntualizar, pero nos parece que es muy necesario continuar con el diálogo entre los distintos sectores de nuestro país. Nosotros creemos que se puede dar esa transformación que se busca, pero se requiere del pueblo organizado. Así lo planteó el propio general Lázaro Cárdenas en su momento y se dio pauta a la creación de grandes organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y la sociedad civil. Creemos que es muy importante continuar con ese diálogo entre las organizaciones, que busquemos la interlocución con el presidente de la República y sobre todo al final un plan de acción entre todas las organizaciones. Esta coyuntura debemos de utilizarla para resolver temas que se vienen arrastrando de toda esta época neoliberal. Por ejemplo, el conflicto de nuestros compañeros del campo mexicano para obtener una verdadera soberanía alimentaria, recuperar los sectores estratégicos como nuestros recursos naturales y sobre todo el respeto a las organizaciones sindicales en su derecho de huelga, contratación colectiva. Hay un plan de acción que debemos de desarrollar. Por ejemplo, sigue la huelga del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, siguen los problemas del Sindicato Administrativo de la Universidad de Chapingo, sigue el problema del Sindicato Mexicano de Electricistas, sigue el mismo problema del Sindicato de Telefonistas con todas estas reformas neoliberales que han hecho y que hoy es el escándalo nacional de la llegada de Emilio Lozoya y las cantidades de videograbaciones que se tiene de cómo se fueron corrompiendo senadores y diputados para imponer reformas que han sido contrarias a los intereses de los mexicanos. Nos parece importante que este diálogo debe de continuar, pero sí hacer un plan de acción, de movilización, para poder despertar a nuestra población y que podamos tener mejores condiciones de vida. Se viene la discusión del presupuesto y se continúa etiquetando el recurso económico a una deuda pública impagable. Se le sigue etiquetando recurso al IPAFO, a PROA, cuando estamos en una emergencia nacional de una crisis financiera. Creo que son temas que sí debemos de desarrollar. Nos interesa profundizar el debate en el tema del sistema de pensiones y jubilaciones, en el sistema de seguridad social, en el sistema de educación pública en nuestro país. Creo que las organizaciones que hemos participado tenemos propuesta, pero sí construir un plan de acción que nos permita, todos los que estamos aquí en este esfuerzo, seguir luchando por alcanzar mejores condiciones para todos los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, Martín. Compañero Tereso, por favor. Compañero Tereso Medina. Ingeniero Hernández Juárez, gusto en saludarlo y saludo a todos con aprecio, los que estamos ahorita conectados en esta video plática a nivel de rueda de prensa. Con la reserva, ingeniero, que nosotros somos de alguna manera invitados. Solamente reafirmarles a todos que de parte de nuestro jefe, el senador don Carlos Aceves de León, les hace llegar un saludo cordial y fraterno a todos. Y claro que como sector obrero son tiempos de unidad para avanzar, no para retroceder. Nosotros estamos partiendo de la definición clara y precisa
de que México es un país de trabajadores, trabajadores manuales, intelectuales, del campo y de las ciudades. Y mientras que en la mesa esté los temas que le atañen a los trabajadores de México, siempre hemos sostenido de que si ganan los trabajadores, gana México. Y si gana México, ganan los trabajadores. Los temas que aquí se están de alguna manera tocando, pues sin duda alguna no son temas, ninguno de ellos tiene desperdicio. Claro que estamos atentos y así le comunicaremos a nuestro líder la clara intención positiva que nos anima a todos para analizar los grandes temas de la agenda laboral que hoy nos convocan, los trabajadores, cada uno en su conjunto. Y es muy importante la unidad nacional, es muy importante trabajar sobre este acuerdo, porque, repito, urge ver en este nuevo diálogo social mejora de salarios, las políticas sociales, los seguros del desempleo, claro, revisar las pensiones, en fin. Entonces, sobre esa idea, compañeros dirigentes, pues nosotros celebramos que ustedes hayan convocado a esta rueda de prensa y estaremos atentos, como invitados que somos, para darle seguimiento a la agenda laboral de aquí en adelante. Considero que estamos viviendo un nuevo, como se dijo hace un momento, un nuevo orden económico mundial, lo que se le denomina la nueva división internacional del trabajo, lo que los empresarios dicen la revolución 4.0, y junto con ello también el tema de la digitalización está en la agenda laboral de los sindicatos. De manera que con esto solamente es para expresarles un saludo y reiterarles nuestra preocupación y ocupación. Saludos. Gracias, compañero Tereso. Pues si no tienen inconveniente, quisiéramos preguntarle a los medios si tienen alguna pregunta. ¿Tienes registrado la solicitud, Vela? Buenos días, Octavio García de W Radio. Sí quiero preguntar. Tenemos 130 participantes, 129. Ahorita se acaba de salir alguien. Para que ustedes sepan que hay buena asistencia. Francisco, si me permites. Adelante, Reyes. Sí, gracias. Primero, saludar a todos y agradecer a la UNT la invitación a esta conferencia, donde sin duda el posicionamiento que se presenta ante la opinión pública, tenemos una gran coincidencia. Desde la organización que represento, que es la Confederación Obrera Revolucionaria, y como vicepresidente del Congreso del Trabajo, agradecemos esta invitación. En lo fundamental, una gran coincidencia con los puntos de vista que han planteado, pero sí nos preocupa y queremos seguir aportando lo que nos corresponde para construir este gran acuerdo nacional. Lo más importante es que lo tenemos que construir con un esfuerzo especial para poder arribar a este acuerdo, que no puede ser solo un deseo o quedar en un discurso, sino que con el esfuerzo de todos, incluyendo, debemos concluirlo. Sin duda, el acuerdo nacional es urgente. También fortalecer el diálogo nacional y construir una gran alianza para poder arribar a este gran acuerdo nacional. Entonces, nosotros reiteramos la disposición de seguir participando para poder aportar lo que nos corresponde como COR y como Congreso del Trabajo para llegar a este gran acuerdo nacional. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Reyes, por tu participación. Octavio García. Gracias, buenos días a todos. Octavio García de W Radio.
Quisiera preguntarle, aprovechando que el compañero Martín Ruiz Esparza mencionó el conflicto del sindicato de Notimex, quisiera preguntarle a su secretaria general, Adriana Urrea, ¿en qué situación se encuentra en este momento la huelga? Ya que hemos tenido pues noticias, hemos visto cómo las autoridades de esta agencia del Estado mexicano han desacatado pues, los ordenamientos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y también pues cierta campaña en algunos medios que simpatizan con su causa, con la de San Juana Martín Montemayor. Quisiera saber cómo va la huelga, qué es lo que están haciendo o qué piensan hacer. Gracias. Adelante, compañera Adriana. Gracias, compañero Francisco. Gracias, Octavio. Justo hoy estamos cumpliendo 147 días de huelga y pues nosotros recordarles que estábamos pendientes de las reuniones de la Junta de Gobierno, a quien la Junta Federal de Conciliación le había instruido a acatar el resolutivo para suspender las actividades. Sin embargo, pues ahorita hay una pausa en estas sesiones de la Junta de Gobierno, que es el órgano máximo de administración de Notimex, debido a sobre todo los trabajos que se dieron por el TMEC. Recordarles que el presidente de la Junta de Gobierno pues forma parte del equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores que está llevando a cabo estos trabajos del TMEC, y esto ha retrasado un poquito las sesiones de la Junta de Gobierno. Sin embargo, nosotros seguimos trabajando de forma paralela. ¿Por qué? Porque a pesar de que hubo una instrucción específica de la Junta de Gobierno que respaldaba y estaba acatando a su vez la instrucción de la autoridad laboral, la directora ha seguido haciendo publicaciones en los diferentes canales que tiene Notimex, además de que sabemos que mantiene la operación administrativa, e incluso hasta el día de hoy no ha reportado al Instituto Mexicano del Seguro Social que está en estado de huelga, lo que también es una violación a la propia ley del IMSS. Entonces, por estas violaciones, nosotros ya con el área jurídica estamos trabajando una solicitud a la propia Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que en esta ocasión pueda aplicar la sanción que quedó pendiente. Recordemos que ya había un apercibimiento de la propia Junta Federal para que Notimex suspendiera, de lo contrario se iba a ser acreedora a una multa de hasta 5,000 UMAS, que es equivalente a 434,000 pesos más o menos. Entonces nosotros ya estamos pidiendo a la autoridad, en estos días estamos metiendo este recurso para que se aplique la sanción, porque a pesar de que la Junta de Gobierno le instruyó a la directora parar definitivamente las actividades, pues esto no ha sucedido. Y también comentarles que afortunadamente una vez que se reabren las actividades en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la próxima semana ya tenemos una cita por parte de la Secretaría del Trabajo para restablecer las negociaciones con la directora. Es la cita el martes a las 5 de la tarde. Y bueno, pues confiamos que ahora sí podamos avanzar. Hemos detenido este proceso dada la negativa de la dirección y porque también se le había dado este espacio a la Junta de Gobierno para que actuara, pero pues ya ahora que se están restableciendo las actividades, es la Secretaría de Trabajo quien toma la iniciativa en este punto, y bueno, pues esperemos que ahora sí tengamos un avance en la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias, compañera Adriana. Pues no tengo otra solicitud, no sé si... Sí, Francisco, está Alberto Sánchez de la revista Sindicalismo de Vanguardia. Pregunta, nos gustaría saber el tiempo estimado para una recuperación económica hacia la clase obrera, porque la situación de afectación está creciendo a cada día. Él no sirve a su micrófono, por eso la mandó por chat. Pues yo creo que esa es una pregunta que si tuviéramos alguno la respuesta me gustaría escucharla, porque no se ve fácil, y si además no sabemos si se están tomando o no medidas para enfrentar la crisis, es más difícil aún, ¿no? Yo creo que hay mucha incertidumbre alrededor de los tiempos para la recuperación económica, pero pues yo creo que parte de lo que puede ayudar es lograr este acuerdo nacional en donde se evalúe la dimensión del problema económico y a partir de ahí se definan las medidas que se tengan que tomar. Pero tiempo
Eso es un poco difícil definirlo. Ismael Cano, ¿es periodista? No, el compañero reportero. No, pero si quieren, para responderle al compañero. Adelante, por favor. Sí, para responder al compañero periodista, mira, antes de la pandemia venimos con un desempleo del 60%, tomando en cuenta la regla formal o de la formalidad. Con la peste del COVID-19, pues se están estimando 1.4 millones de pérdidas de empleo. Entonces, hacer un pronóstico de la recuperación salarial es por demás volverse loco aquí. No, yo creo que si no se hace un pacto, por ejemplo, las pymes generan el 80% de los empleos. Creo que se debe hacer un pacto de Estado a los que nos referíamos hace rato. Si no se hace ese pacto de Estado para generar empleos, para regresar si no se rescata el sector primario, el campo, y el sector secundario, la industria, simple y sencillamente, pues nos vamos a quedar atorados y peor que estábamos antes de la pandemia. Entonces, no hay un tiempo estimado. Por eso se habla mucho aquí y en los foros se habló de un pacto. Si no se hace en términos de una unidad nacional, con todos los sectores, con el gobierno en este caso, que se brinda la oportunidad histórica, entonces si no se hace esto, simplemente será una catástrofe por todas las condiciones que van a prevalecer después de la peste COVID-19. Gracias, nada más quería participar. Gracias, Ismael. La octava, Arturo Cerda. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy buenos días a todos, a todas. Pues en el marco de esta convocatoria que hacen para hacer un acuerdo nacional frente a la crisis, quisiera, por favor, de la presidencia colegiada, quizás don Francisco, don Agustín, pues su evaluación de lo que ha sido hasta el momento el manejo por parte del gobierno federal de toda esta situación, en dónde estamos parados y cuál es en todo caso el sentido de urgencia de llegar a este acuerdo nacional. Gracias. Ingenieros, yo me encargo aquí de dar la palabra. Le agradecería que usted le... Cómo no, con todo gusto. Primero, yo creo que tenemos que partir de un hecho muy objetivo para no estar especulando si se hicieron bien las cosas o no, o si se están haciendo bien o no. Tenemos que partir del hecho de los resultados que se tienen. Y los resultados que se tienen hasta ahora, pues estamos ya ocupando el 4º lugar a nivel mundial en los decesos. Y eso es algo que es preocupante porque significa que los resultados pues, son altamente negativos. Se prevé o se piensa que para octubre y noviembre estaremos ya en 80,000 decesos lamentables, y eso pues no es de ninguna manera algo que estemos conformes, contentos, satisfechos, porque son muchos días de confinamiento en algunas partes o en todo el país, y sin embargo los resultados no han dado los frutos que quisiéramos. Yo tengo la impresión que es posible, si el gobierno federal se decide a hacer a un ladito la práctica que se ha venido desarrollando sobre la no realización de pruebas, porque dicen que eso no sirve, de algo puede ser útil las pruebas para saber cómo andamos, si se pueden detectar los casos y en lugar de que anden esparciendo el virus, pues se confinan, ¿no? Las pruebas previas para ingresar a laboral son importantísimas, porque ahorita, pues sí, estamos por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en semáforo naranja, en unas partes, en otras partes semáforo rojo, pero ¿cómo podemos ubicar el contexto real en el que se está desarrollando esta
esta pandemia, este virus, en todas las familias mexicanas, pues realizando pruebas. Y solamente con pruebas es como se puede salir adelante, aplicando las medidas estrictas que se debieron haber aplicado pues desde un mes antes. Ya sabíamos que desde diciembre estaba ya que todavía no era pandemia, pero ya estaba el virus que se estaba pasando poco a poco por todo el mundo. Y desde diciembre se pudieron haber aplicado las medidas. Pues el hubiera ya no existe, sin embargo, ahorita todavía es posible que se generen las condiciones solamente con la aplicación de las pruebas. Hay controversia, hay polémica, que si son útiles, que no son. Yo lo que les digo es que lo que abunda no daña. Y lo que abunda en este caso, si es buscar formas de detectar quién está contaminado, quién no, pues eso ayudará mucho para hacer el confinamiento de una o dos o familias completas. Y eso puede ayudar para el restablecimiento en las actividades que están ya poco a poco haciéndose. Ustedes saben que hay, lamentablemente, en muchos sectores de la sociedad no hay una gran conciencia de este virus que se está difundiendo y que ya nos impactó a nosotros como los mexicanos, y que a veces no aplicamos los criterios definidos por la propia Secretaría de Salud a nivel local, a nivel federal, con el cubreboca, con los guantes, con el lavado de manos, con mil cosas. Entonces yo creo que pues la respuesta la tiene nuestro compañero periodista de La Octava, con el análisis de los resultados, que son no nada positivos y nada halagüeños. Son demasiado malos. Muchas gracias. Gracias. Solamente quisiera nada más también esto en materia de salud, pero en materia económica. Pues igual, en materia económica hemos estado insistiendo reiteradamente, y precisamente el tema de esta mesa, de esta conferencia y del foro que realizamos en 3 días fue los caminos para construir el gran acuerdo nacional para la reactivación económica. Nosotros somos partidarios de un mecanismo distinto al que se está hasta este momento haciendo para que se pueda reactivar la economía. Yo estoy convencido que una microempresa o pequeña empresa o mediana empresa con 25,000 pesos difícilmente va a resolver el asunto. Creo que hay mecanismos que se pueden se pueden otorgar para evitar el que muchas miles de empresas se vayan a la quiebra. A nosotros no nos conviene, a nadie nos conviene que una sola empresa, por pequeñita que sea, se quede inactiva y deje desempleados a 1, 2 o 10 o 20 o 100 o 500 o miles de trabajadores. Eso no le conviene a nadie. El gobierno federal puede hacer un programa de exención, o no de exención, sino de pago a largo plazo de los impuestos, porque se puede hacer, lo del seguro social se puede hacer. Hay fórmulas que no debieran de ubicarse en el contexto de lo que se hizo en sexenios anteriores. Yo no lo aplico, yo creo que no. Si hay algo que sirva y sea positivo, utilícese. No estamos buscando el que se repita el FOBAPROA. De cualquier manera, eso lo estamos pagando. Y lo estamos pagando, y los que se beneficiaron ahí fueron los banqueros. Fue otro contexto. Hoy lo que queremos es que se beneficie la población mexicana, la recuperación de todos los actores económicos en el país. Se puede. Y por eso es que es importante el acuerdo nacional en donde participemos todos los sectores, para que todo mundo aportemos. Hay países en donde se han encontrado fórmulas que permitieron o están permitiendo la recuperación económica sin la afectación tan profunda como se viene desarrollando
aquí en México. Se habla de 1.200.000, no es cierto, son 12,5 millones de desempleados que perdieron su empleo en todos los ámbitos y niveles. Y eso es altamente preocupante porque eso significa otros efectos negativos y nocivos para la sociedad. Entonces, no, me parece de poca importancia el planteamiento que estamos haciendo de la construcción a través del diálogo social, la construcción de este gran acuerdo en donde todo mundo aportemos, no que a todo mundo nos den, sino al revés, que todo mundo aportemos nuestra voluntad, nuestra disposición, nuestras propuestas para construir ese gran camino que le dé la posibilidad de una reactivación económica a nuestro país lo más inmediato posible. Ese sería mi comentario. Gracias, ingeniero. Contrario. Raúl Rueda, ¿querías hacer algún comentario, por favor? Sí, compañero Francisco. Muy brevemente, para hacer votos, para que esta, diríamos, nueva unidad se consolide, para lo cual tenemos que ser incluyentes, tenemos que incluir a otros actores más para que esa unidad se consolide en función de que en el actual contexto histórico que estamos viviendo nos va a marcar un futuro diferente y solamente por esta unidad de la sociedad con todos sus actores podemos lograr un avance. Hoy en la mañana, en la mañanera, el gobernador Jalisco hizo una alusión similar frente al señor presidente. Creo que este es el espíritu que tenemos que tener todos, el descubrir esta forma en cómo podemos trabajar en una unidad hacia objetivos generales y apoyarnos en los objetivos específicos que cada uno tiene. Yo nomás les recuerdo que el Centro de Estudios Estratégicos Nacionales nació también en un contexto de crisis en las finales de las décadas de los 90. Creo que es importante aprender de estas cuestiones históricas, de estas experiencias históricas y echar a andar un nuevo camino, diría yo, en unidad. Es cuanto, compañero. Muchas gracias. Gracias, compañero Rueda. Compañero de CEMPA. ¿Quién es de CEMPA? Compañero Gibran también alzó la mano. No lo vi aquí. Ahorita paso contigo, Gibran. Disculpa, pero no veo aquí la mano. Ahorita lo... ¿Quién es de CEMPA? Sí, yo. ¿No? Fernández Jarquín. Wilfrido Hernández. ¿Sí se escucha? Adelante. Un minuto. Bien, nosotros observamos que a raíz de la situación en que se vive, por eso, digamos, buscamos ya con urgencia hacer el llamado al gobierno federal de empezar a buscar los caminos para la construcción de un acuerdo. La gran preocupación de todos es el análisis que ya se hizo, creemos que es correcto. Se planteó las posibilidades de reactivar en todos los sectores, incluido el sector campesino, el sector de producción básica, el tema de investigación, el tema de fomento, el tema de producción, para disminuir la importación de alimentos, y obviamente también en los demás sectores. Lo fundamental que observamos para los medios es la urgencia y el llamado al gobierno federal de realmente asumir un papel abierto, un papel de receptividad, para poder realmente establecer este proceso de diálogo. Vienen tiempos electorales, también sabemos eso, pero ahora es el momento en el que el país requiere esa construcción, porque de no hacerse, el efecto tanto en el sector rural, en el sector de jornaleros, en el sector campesino, en el sector sindical, aunado a los millones de desempleados que también existen en las ciudades, pues será una catástrofe social, ¿no? Una catástrofe que se percibe ante la falta de empleo, la falta de ingresos, ¿no? Ya la gente en algunos lados están abarrotando los lugares de empeño,
En el campo todavía se puede sobrevivir de alguna manera porque pues, hay estrategias que los compañeros pueden aplicar para poder adquirir alimento diario, porque pues es el campo, pero en las ciudades es lo más complicado, es donde sería el efecto mayor, y nosotros sí tendríamos que decir que ya urge, incluso el llamado al Senado, el llamado al Congreso de la Unión, para que se comience de una forma a construir esto con todos los sectores, incluido el empresarial que han estado presentes aquí. De otra forma no creemos que pudiéramos lograr superar todo esto. Hablan de 10,000 empresas quebradas, mínimo ya es una cantidad amplia de trabajadores, los 12 millones también, esos son números ya muy, muy duros de desempleados, incluso algunos hablan de mucho más. Y bueno, eso es un perfil. Entonces nosotros creemos que el llamado unitario de todos nuestros sectores es ya la construcción del acuerdo, a buscar pues realmente si hay esa voluntad, ¿no? Ese llamado, decir al gobierno federal desde este espacio, si hay o no esa voluntad para construir un proceso de diálogo. Ya está la voluntad puesta de todos los sectores, la voluntad primero es la dialogar, a construir y a empezar a generar acuerdos, ¿no?, que permitan sacar de este estancamiento a la nación. Gracias. Gracias, Willy. Compañero Gibran. Sí, muy brevemente, nada más hacer unas cuantas precisiones. Lo que acordamos, lo que pusimos sobre la mesa, digamos, entre todos en consenso, es el documento que estamos poniendo a consideración de la prensa, de la sociedad, y esto lo digo nada más para acotar, para precisar que no es una posición colectiva, algunas cosas que se están diciendo, sobre todo en este tono más deliberativo, reflexivo. Quizá habremos de discutirlo en otros foros, pero ni el desempleo es del 60%, ni hicimos una evaluación de la estrategia de combate al COVID, ni mucho menos de las pruebas en particular, ni de otras medidas como los créditos. Quizá la respuesta tendría que ser la que daba el compañero Francisco al principio. No tenemos una previsión, ni tienen organismos académicos ni internacionales sobre cuánto durará esta crisis, y por lo tanto no nos planteamos tampoco, quizá eso tendremos que hacer en un segundo paso, plazos para llevar a cabo esta propuesta y medidas más específicas para concretarla. Supongo que sobre eso seguiremos andando. Era la única precisión. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Hasta luego. Gracias, compañero Gibran. Compañera María de Lourdes. Gracias, buenos días, compañeras y compañeros. Gracias a los medios que nos acompañan. Bueno, yo quiero ser muy enfática en que el movimiento obrero ha trabajado o ha ido construyendo esta idea sobre el acuerdo nacional por las razones que ya se dieron en el comunicado de prensa y las intervenciones que han hecho mis compañeros, y sobre todo porque tenemos que insistir en la recuperación del salario. No voy a intervenir en eso, no voy a exponerlo, todos sabemos cuál ha sido el porcentaje de pérdida del poder adquisitivo, y que todo esto influye en mayor medida en el tema de género. La brecha salarial entre hombres y mujeres en el país se estima en un porcentaje aproximado del 30%, y bueno, en los sindicatos tenemos la fortuna de tener un contrato colectivo que nos da mayores condiciones de igualdad, pero no sucede así en la mayoría del país, y como sindicatos tenemos la obligación también de hablar y luchar por aquellos que no están organizados. Y bueno, creo que la fuerza que tenemos como sector obrero obliga a que podamos incidir en esta condición que tenemos como sector organizado, como ya lo mencionaba el ingeniero Agustín, invitar a todos los sectores de la sociedad para que junto con el gobierno podamos lograr este acuerdo nacional, y creo que hoy más que nunca llevamos un año insistiendo en que el gobierno federal y el Senado de la República puedan ratificar el convenio 190 y la recomendación 206 de la OIT, para que podamos hacer que esta situación laboral que vivimos en México de muchos años pueda de alguna manera, irse revirtiendo poco a poco.
Creo que hemos tocado la puerta insistentemente para que el tema del convenio 190 se aborde y no hemos podido hacerlo, y es parte de lo que en estos foros, en esta serie de foros pudimos comentar. Y bueno, pues agradecer la atención de todos los medios para que nos ayuden a socializar esta información y la propuesta que como movimiento obrero estamos construyendo. Gracias. Gracias, compañera Lourdes. Israel Quiñones. Sí, buenos días, compañero. Pregunta el periodista Alberto Sánchez de Sindicalismo de Vanguardia. Después de este foro se ha realizado, después de que este foro se ha realizado, hoy en día se han acercado el señor presidente o algún representante del gobierno de México para apoyar los propósitos de este acuerdo. Hemos enviado una carta al presidente solicitándole un encuentro por escrito, y lo hemos hecho llegar a varias secretarías de Estado, haciéndoles saber de esta disposición. Y está Octavio García, volvió a poner su mano, que ya es el último que tenemos. Compañero Octavio, adelante. Gracias, compañero Hernández Juárez. Hace rato iba a preguntar, nada más que ya no me alcanzaron a escuchar, era otra pregunta. Esta para cualquiera de ustedes que guste preguntar. Por su respuesta, muchas gracias. Este frente que están constituyendo, ¿tiene alguna similitud? Ayer un grupo de intelectuales presentó una carta, publicó una carta en los medios, donde hacen un frente común en contra del presidente López Obrador y su administración. ¿Tiene usted alguna similitud con este frente que están haciendo, o por dónde va la cosa? Bueno, Gracias. cuando menos de nuestra parte, nada en nuestra agenda ni en las discusiones fue planteado en ese sentido. Al contrario, estamos buscando un acercamiento con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr un acuerdo nacional que nos permita, como lo hemos señalado, salir de esta crisis y lograr superar los problemas que tenemos como país en los diferentes sectores. Entonces, por supuesto que no coincidimos, insisto, no lo estoy interpretando en los foros, en las reuniones que hemos tenido, que haya habido manifestaciones de inconformidad por alguna política específica del gobierno, pero crear un frente de esas características. Ingeniero, si me lo permites. El compañero Óscar Obreno de COSEM quiere hablar con compañero Francisco. Nada, no. Te pasmaste, compañero ingeniero. Sí. Se congeló nuestro amigo. Participaciones son lo que les quisiera. No, pues creo que se salió. De hecho, el compañero Óscar se ve. Me sacaron abruptamente de la. Eso fue un complot. Es que yo creo que la competencia se enteró de los buenos resultados que hemos tenido. Entonces, decía que les agradezco. Un técnico en tu casa para que te arreglen bien. Les agradezco su participación, su presencia. Les decía que. Francisco, el compañero Óscar, perdón, también quería hacer uso de la voz, pero no sé si. Ajá. Óscar Ingeniero, Moreno. si me lo permites. Adelante. Gracias. Saludo con mucho gusto a los medios de comunicación, principalmente convocados para dar los resultados a donde fuimos invitados, su servidor como secretario general de la Confederación de Obreros Campesinos y Empleados de México, la COSEM, y en mi carácter también como vicepresidente nacional del Congreso del Trabajo. Formamos parte de la Mesa Nacional de Diálogo y bueno, fuimos invitados también a estos foros que se celebraron y que ya muy claramente la compañera Adriana Urrea dejó muy en claro con el resumen de los resultados de este documento.
Yo quisiera solamente subrayar dos cosas, o sea, destacar la importancia de quienes estamos hoy reunidos aquí a través de estas nuevas plataformas que nos ha orillado esta pandemia. Sin embargo, creo que hemos venido coincidiendo desde hace más de un año, fomentando la unidad del movimiento de los trabajadores nacional, preocupados por lo que está pasando en el entorno de los trabajadores. Primero, con el tema de la reforma laboral, que es un tema que sigue caminando, y hoy, por ejemplo, ya la entrada del TECMEC a partir del 1 de julio, y obviamente esto se nos cruza para todos los mexicanos de forma inesperada y que nos ocupa para poder generar estas alternativas que hoy ya se expusieron. Vale la pena recalcar como segundo término, es que estamos convocando a ese acuerdo nacional a través de la firma de un Consejo Económico Nacional donde todas las expresiones de la sociedad, trabajadores, empresarios, académicos, que pudiéramos formar parte de las decisiones para coadyuvar a poder hacer crecer este país que tanto lo necesita. Hoy estamos preocupados principalmente por los trabajadores, la salud de los trabajadores y sus familias, y que además hoy nos ocupa algo muy particular, el tema de mantener los empleos que actualmente hay. Es cierto que la pérdida de empleos ha sido considerable y todavía nos espera un largo camino, que eso es lo que queremos ayudar para poder generar estabilidad y poder crear y mantener lo que tenemos. Entonces, eso es importante, que esta unidad, que no estamos todos los que somos, nos faltarán algunas otras expresiones, pero creo que de forma conjunta hoy estamos mostrando esta gran unidad nacional de las organizaciones más importantes del país, que queremos construir de la mano del gobierno lo que necesitamos para fortalecer y crecer a México que necesitamos. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Pues gracias a todos por su participación. Perdón, compañero, hay una pregunta también aquí de Flora Aco de La Izquierda Diario. Sí. Dice, ¿cuál es el plan de lucha o acción con el que plantean defender los puntos principales de este acuerdo nacional y la resolución de los conflictos de la clase trabajadora, o qué sigue en este espacio? Bueno, como lo decía Martín, como lo decía el ingeniero, como lo decía el compañero Rodolfo, tenemos que establecer un programa de acción con movilizaciones, con acciones de parte del movimiento obrero que den una idea clara de la dimensión de este esfuerzo unitario que se está conformando. Entonces, próximamente les daremos a conocer un programa de acción como siguiente etapa después de lograr este consenso de un diagnóstico de cómo creemos a través de un acuerdo nacional poder salir de esta crisis. Eso próximamente se los daremos a conocer. Pues, como les digo, gracias y nos vemos en el siguiente evento, en la siguiente videoconferencia. Vamos a recibir unos panelistas para que nos hablen del tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá, y que tiene que ver sobre el capítulo laboral. Nos vemos en unos segundos.